que me compartas un dato curioso de la industria cosmética farmacéutica que creas que no todos conocen o que gente nueva, joven, no conoce y bueno, puedes contarnos. Sí, estuvimos hablando de un tema que crea mucha controversia y que según quien escuche esto va a decir, va a saltar como, Dios mío, si yo pongo un titular de los parabenos no son malos, se va a venir la mitad de la industria cosmética así como a la yugular. Vamos a poner ese titular. Señores, los parabenos no son malos. ¿What? Los parabenos no son tan malos. Ah, bueno, tan malos, a ver. No, los parabenos es un ejemplo más de un fenómeno que ocurre en la industria que para mi punto de vista no está bien gestionado desde la ética de la industria cosmética. Los parabenos, al igual que otros muchos ingredientes, están en observación. O sea, la industria cosmética es una industria, si bien la farma decíamos que está muy regulada, la industria cosmética está muy regulada también y cada vez lo está más. Porque al final son productos que también repercuten en la salud de las personas, ¿no? Entonces, hay todo un sistema regulatorio, sobre todo estoy hablando, o sea, tienes la Unión Europea, tienes Estados Unidos, Latinoamérica, cada uno con sus regulaciones propias, pero hay muchísimos estudios, muchísima gente trabajando en que no haya ningún problema de salud en eso, ¿no? Entonces, el problema para mí es un poco la esencia de todo esto es el paradigma entre confundir el riesgo o el peligro, ¿no? Seguramente has escuchado hablar entre la diferencia entre riesgo y peligro. El peligro es algo que está ahí, que es peligroso y que te puede hacer daño. El riesgo es la probabilidad de que algo te haga mal o te haga daño. Un león tiene un riesgo de que te haga algo alto o bajo en función de si está dentro de una jaula o no. Si está dentro de una jaula, el riesgo es bajo, si está fuera de una jaula, el riesgo es altísimo. Pero el león en sí, si está fuera de la jaula, es un peligro porque te va a hacer daño posiblemente, ¿no? Es un poco, esto lo escuché en alguna charla de alguien que hablaba un poco de esta dicotomía. Entonces, el problema es que en la industria está un poco mezclado todo esto. Entonces, hay ciertos productos que si bien están en observación, porque tienen, se ha cuestionado a lo mejor, en el caso de los parabenos, si son disruptores endocrinos, si producen cáncer, etcétera, etcétera, lo que ocurre es que posiblemente a las dosis de uso actuales dentro de la industria cosmética no son dosis ni tóxicas, ni que puedan producir mal, etcétera. Entonces, claro, es como que nos quedamos solamente con el titular de esto está malo, pero no está pensando en qué cantidad o en qué dosis. El veneno, un veneno, de por sí es un veneno a las dosis en que se produce el veneno o a las dosis en que el veneno te hace mal. Un veneno de por sí no es malo, es según la dosis que tomes de ese veneno. Entonces, ahí es donde la industria un poco mezcla eso y entonces se crea lo que se llama el marketing del miedo, que es una cosa como que estoy un poco activista yo con el tema, porque genera mucha confusión al consumidor, entonces ya está, o sea, se ha estigmatizado que los parabenos son malos, los parabenos son unos conservantes que desde el punto de vista de eficacia de conservantes son muy buenos, además no alteran la fórmula, no cambian la sensorialidad del producto, se siguen usando hoy en día en la industria del medicamento, o sea, se siguen usando los parabenos. Lo que pasa que desde el punto de vista de marketing suena muy bonito decir producto natural sin parabenos. Entonces parece como que eso vende más. Entonces, esa manera de aprovecharse de estos vacíos legales o estos grises legales que existen, insisto, existen y están ahí y hay que irlos observando, pero aprovecharse de esa manera y confundir al consumidor es la parte que, bueno, del marketing honesto que yo no creo que sea tan adecuado para la propia industria. O sea, es un poco pegarse un tiro a sí mismo, ¿no? Para los que no saben, uno ya sabe, pero ¿qué son los parabenos y por qué no son tan malos? Por la cantidad de, o sea, lo que tú dices es porque son conservantes, pero que la cantidad es mala, pero la dosis, entonces, ¿para qué lo utilizan? ¿Cómo fue creado? ¿Por qué se utilizó y se creó? ¿Y por qué ahora es tan malo? Los parabenos son un ingrediente más de la familia de los conservantes de otros tantos que hay. Hay muchísimos tipos de conservantes. ¿Por qué se usan conservantes en la industria cosmética? Ese es otro tema interesante. Porque si no se usaran conservantes, es un producto que al final te podría llegar incluso a hacer más daño que llevando conservantes. O sea, un conservante lo que ayuda es a preservar la calidad y la fórmula de una fórmula cosmética que tú hayas creado, ¿no? Entonces,
ese conservante en sí mismo no es malo. Es simplemente un ingrediente más que se pone en esa fórmula para preservar la calidad del producto durante un cierto tiempo. Si no, empezarían a salir bacterias, hongos y cosas de algo que tú te vas a poner en la piel y que te estarías poniendo un producto en mal estado. O sea que si un producto cosmético dice sin parabenos, puede tener otro conservante, no significa que no Por supuesto tenga. que tiene otro. Tiene otro porque además legalmente tiene que tener conservantes. O sea, es lo que te digo, está todo muy regulado. El tema es que juegan un poco con los mensajes, con los claims. Ah, parabenos malo, entonces sin parabenos, sí. Exactamente. Entonces, aquí es donde entra la contraposición de un producto que no pone sin parabenos. Entonces, si no pone sin parabenos, el consumidor ya piensa que eso ya es malo. Y no es correcto. Éticamente, desde mi punto de vista, no es correcto, porque estás comparando dos cosas que no son comparables. Ambos tienen conservantes, los dos productos, el de con parabenos y el de sin parabenos, los dos tienen. Y si no tienen, mejor no te compres un producto sin conservante. Claro, no compremos tan natural porque puede ser perjudicial. Entonces, pero ¿hay realmente conservantes malos que están en alguna lista que digas, estos sí, hay no, y hay los que se pueden utilizar en una cantidad mínima? ¿Existen los malos? Sí, dentro de la regulación cosmética, que es muy amplia, y yo no soy experta en regulación, eso habría que hablar con una experta en regulación, hay listas donde hay productos prohibidos y productos de una dosis máxima, por ejemplo. El caso del retinol este año en la Unión Europea, el retinol, constantemente se están revisando todos los ingredientes, los productos, es algo que está constantemente haciéndose. Y el retinol este año se lanzó una normativa europea que decía que el retinol a partir de, creo que diciembre de este año, del 2023, la dosis máxima de uso podía ser el 0,3%, cuando hasta ahora teníamos fórmulas en el mercado con retinol al 1%, o sea, 0,7% más. Entonces, estas cosas se van regulando, se van observando, y si realmente hubiera un estudio contundente donde se habla de que, te pongo otra vez el ejemplo de los parabenos son disruptores endocrinos a la concentración de uso que te permite la industria cosmética, posiblemente estarían en la lista de prohibidos, pero no es así, o sea, todavía no es así. ¿Entiendes? Entonces, bueno, hay mucha controversia y para eso tienes que tener un experto en regulación que te diga lo que sí, lo que no, y que el de marketing eso lo interprete bien y lo quiera utilizar bien. Claro, es que hay que saber utilizarlo. Lo que pasa es que ahora ya, como todos van copiando lo que otros hacen, ya hay que poner sin parabeno. Bueno, ok. Bueno, gracias, Raquel, por esta información tan valiosa. Estoy segura que va a aportar mucha curiosidad y vamos a poner ese título. Espero no haberme equivocado en lo que he dicho. Si me he equivocado, pido disculpas de antemano y por favor que rectifique el experto en regulación. Por eso vamos a llamar a los expertos en regulaciones para que comenten si nos hemos equivocado o que aporten valor sobre este tema que es muy interesante en los cosméticos, en la industria. Esto que estás contando pasa en la industria de alimentos también, así que hay muchas cosas, muchos datos curiosos que son interesantes charlar sin filtro, así que te agradezco que hayas tenido el tiempo de venir a mi primer video podcast de la industria del marketing B2B. Y dar todo tu conocimiento. Para mí un honor, de verdad que ser la primera invitada además para mí es un honor, así que Un te placer. agradezco mucho, Vanessa. Corte, acá al editor esto, corte. Gracias, Raquel. Bueno, si te gustó esta entrevista, te gustó la información que dimos y te gustaría participar de una masterclass, planificar correctamente una estrategia B2B en la farmadermocosmética de manera simple, con tácticas innovadoras, anótate a la preinscripción que te dejamos aquí, el enlace, ahora, ¿no es cierto, Raquel? Ahora. Anótate para que te enviemos toda la información de la masterclass gratis que vamos a dar con Raquel. Así que si te interesa más sobre estos temas y cómo planificar correctamente una buena estrategia, te esperamos, ¿no es cierto? Cierto, siempre esperamos. Ahora. Fin.